Durante la noche y madrugada, los primeros integrantes de la caravana de migrantes caminaron varios kilómetros esperando llegar a Guatemala, pero fueron interceptados. Durante la noche del miércoles, los primeros integrantes de la nueva caravana de migrantes hondureños salió de San Pedro Sula, Honduras, con una bandera de su país extendida. Se trata de al menos 250 personas que salieron con rumbo a Corinto, frontera con Guatemala, aunque se cree que en el camino se unieron más grupos de migrantes. El objetivo es llegar a Estados Unidos y estas personas decidieron adelantarse a la movilización que se anunció en redes sociales para el próximo 15 de enero. En el grupo de migrantes que caminaba por las calles principales del vecino país se observaron personas de todas las edades, así como grupos de familias que incluían niños que eran movilizados en los brazos y hombros de sus padres. Se espera que en las próximas horas los primeros integrantes de la caravana ingresen a Guatemala. Mientras tanto, autoridades ya tienen previsto un plan de contingencia y reiteraron los riesgos a los que se exponen quienes participan en estas movilizaciones masivas ante el contagio de COVID-19. Autoridades de la Dirección General de Migración habían informado que los ciudadanos de Honduras, El Salvador y Nicaragua pueden ingresar a territorio guatemalteco con un documento de identificación. Además, para cumplir con el protocolo de seguridad sanitaria, los migrantes deben presentar una prueba PCR o de antígeno negativa de COVID-19, mientras que los menores de edad deben presentar pasaporte e ir acompañados de sus padres. Durante los primeros 10 meses del 2020, más de 3.300 personas que formaban parte de las caravanas retornaron de forma voluntaria a su país de origen, por no cumplir con los requerimientos establecidos por las autoridades en la frontera guatemalteca, informó la Dirección General de Migración. Y precisamente este jueves fue interceptado en Chiquimula el primer grupo de migrantes hondureños, 11 adultos y un niño, quienes pretendían llegar a México y posteriormente a Estados Unidos. En operativos de fuerzas combinadas en el departamento de Chiquimula se logró la intercepción de 12 personas de origen hondureño en el kilómetro 177, esto en jurisdicción de Badohondo, Chiquimula. Se trata de 11 mayores de edad y un menor, quienes fueron remitidos a la oficina de migración en la frontera con Honduras. En el lugar, como pueden observar, hay un gran despliegue de elementos de la Policía Nacional Civil con el apoyo de agentes de la División de Puertos y Aeropuertos Fronterizos de IPAFRON, elementos del Ejército, así como personal de salud, quienes verifican el paso de todas las unidades de transporte público, así como vehículos particulares y camiones comerciales. Esto para lograr impedir el paso de los migrantes hondureños, quienes formaron una caravana rumbo a México y los Estados Unidos hace pocas horas. Por supuesto, estaremos pendientes del resto de migrantes que se tiene previsto ingresen a territorio guatemalteco por este departamento oriental. Según dieron a conocer los medios de comunicación del vecino país, el grupo se dividió en dos: los que ingresarán por la frontera de Aguacaliente, acá en el departamento de Chiquimula, y el mayor número de la caravana por la frontera de Corinto, en el departamento de Izabal. Este es el informe preliminar que les tengo, compañeros, en estudio, con imágenes de Denis Loyo desde la cabecera departamental de Chiquimula. Omar Vázquez. Guatemala y México están preparados ya para contener el paso de la caravana de migrantes que salió la noche del miércoles desde San Pedro Sula, Honduras, queriendo llegar a los Estados Unidos de América. La Embajada de México, acreditada en Guatemala, informó que los migrantes que deseen ingresar a ese país deben presentar el resultado negativo de una prueba de COVID-19. De lo contrario, no se les permitirá el ingreso. Además, las personas que soliciten asilo y presenten la documentación necesaria, se les realizará el trámite correspondiente para otorgarles este beneficio. Claro que no. Y si no hay un documento, como si yo quiero entrar a tu casa, permíteme entrar a tu casa. Aquí te estoy pidiendo permiso, aquí está un documento. ¿Qué documentos deben presentar los migrantes? Está perfectamente establecido. ¿Qué quieres hacer? ¿Tú quieres entrar como turista? Hay una serie de requisitos. ¿Quieres entrar como refugiada? Hay una serie de requisitos. ¿Quieres pedir asilo? Hay una serie de requisitos. Pero esas son las normas que allí están. Pero estamos en circunstancias totalmente diferentes. Asimismo, por medio de un comunicado, exhortan a las personas interesadas en viajar a territorio mexicano a hacerlo de manera regular y así evitar exponer su seguridad en las caravanas que conllevan riesgos mayores en contextos como el actual, dominado por la pandemia del COVID-19 y por la posibilidad de ser víctimas de la delincuencia organizada que opera en las fronteras.
por lo que reiteran el llamado a los migrantes a que desistan de migrar. Además, las autoridades de México informaron que se hizo un despliegue de seguridad y contención en la ribera del río Suchiate, donde agentes federales de migración se preparan para contener la caravana de migrantes. Se detalló que son prácticas de instrucción para el despliegue de seguridad y contención de migrantes irregulares, pues en México hay más de 1.500.000 casos de COVID-19 confirmados y 137.000 fallecidos. Autoridades de salud de San Carlos Hija, en Quetzaltenango, se mantienen en alerta roja por el incremento de casos positivos de COVID-19. Informan que cada 4 pruebas que realizan, 3 son positivas. Y nosotros estamos preocupados ahorita por el aumento de casos para COVID-19 que está prevaleciendo aquí en el municipio de San Carlos Hija. De un tiempo corto para acá, puedo decirle desde las fiestas de fin de año, para la fecha el incremento de casos pues sí ha subido bastante. Como COE municipal nosotros hemos estado tomando ciertas medidas para salvaguardar la vida de los habitantes de aquí de San Carlos Hija. En esta última semana se han hecho pruebas, ¿verdad? Las cuales le puedo decir que un 75-80% salen positivas, ¿verdad? Para principiar, hubo un repunte en la comunidad del caserío La Fuente. En este momento quien está teniendo un mayor repunte es San José Chicalquich, se llama pues esta comunidad, ¿verdad? Que son los que ahorita están pues elevando sus números de casos. Además, un repunte de casos de COVID-19 se registra en el departamento de Totonicapán. Conozca los detalles. El área de salud reporta un incremento de casos por COVID-19 en el departamento de Totonicapán, según el reporte emitido por Epidemiología a cargo del doctor César Pastor, debido al relajamiento en las medidas de parte de la población. En Totonicapán nosotros tenemos una cantidad de más o menos 2.400 personas que han sido contagiadas. En los casos activos, los últimos que tenemos son aproximadamente 94 casos, incrementándose porque la epidemia está en curso ahora. Dentro de esto mismo tenemos 192 fallecidos y tenemos como unas 4 o 5 investigaciones que estamos realizando todavía. Totonicapán como departamento, nosotros de los municipios que tenemos, se está presentando San Bartolo en rojo, se está presentando San Andrés Checul y San Cristóbal Totonicapán en naranja y todos los demás en amarillo. Pero esto no significa que no haya epidemia. Está la epidemia está afectando a todas las comunidades, en todas las comunidades tenemos casos positivos. Se detalló que la tasa de letalidad es de un 9%, comparado con el 3% que se había reportado a nivel nacional. Situación que debe preocupar a las autoridades. Mientras tanto, elementos de seguridad y de tránsito están realizando operativos para verificar que personas extranjeras no transiten de forma irregular en el país, principalmente en los 7 departamentos que incluye el estado de prevención. En los 7 departamentos donde se estableció el estado de prevención se realizan operativos de verificación ciudadana por parte de la Policía Nacional Civil, que consisten en detener a las personas y verificar que no sean migrantes de manera irregular en el país. Por ello, se están deteniendo todo tipo de vehículos. En el sector de Izabal, en el sector de Zacapa, en el Progreso, también en el departamento de Petén, en Santa Rosa, y la finalidad acá es poder venir y prevenir cualquier situación anómala, cualquier situación que pueda atentar en contra de la vida de un ciudadano, en contra de la vida de una persona en este país, pero también protegiendo los bienes de las personas. Por tal motivo, también es importante mencionar que la Policía Nacional Civil está trabajando en conjunto con otras instituciones, con el Ejército, con Migración, con el Ministerio de Salud, ya que se está verificando también que las personas que intenten ingresar o que quieran ingresar a este país lo hagan de una manera regular, que tienen que llevar un registro, pero que también tienen que realizar pruebas de COVID-19 para en este caso prevenir tanto el contagio a otros guatemaltecos, pero también a las mismas personas que pudieran participar de alguna caminata. Los migrantes que viajen de manera irregular por el territorio guatemalteco son conducidos con las autoridades migratorias. Provial también realiza operativos en carretera, sobre todo al transporte pesado, para que ninguna persona viaje en las plataformas. Durante las últimas horas estamos hablando de un poco más de 50 personas que han sido localizadas, que han sido rescatadas en algunos casos,
y que luego han sido trasladadas de una manera voluntaria hacia la frontera por donde ellos ingresaron. Estamos hablando que se está dando el transporte incluso de buses de la Policía Nacional Civil para llevar a estas personas de una manera voluntaria hacia la frontera entre Guatemala y Honduras, porque por ese lugar es donde han estado ingresando. En la última caravana de migrantes que pasó por el territorio guatemalteco, un menor de 17 años falleció al caer de una plataforma del transporte pesado, por lo que las autoridades también están pendientes de situaciones similares y con ello evitarlas. Miles de elementos del Ejército de Guatemala se encuentran en puntos fronterizos controlados y no controlados para prevenir el ingreso de migrantes de forma irregular. Desde el pasado viernes, elementos del Ejército se encuentran en al menos 15 puestos de control sobre las rutas más transitadas por posibles migrantes irregulares. Estos están cercanos a El Ceibo y Tecumumán. Hay 15 puestos de control involucrados, hay 9 comandos militares, estamos hablando de aproximadamente 8,000 elementos del Ejército de Guatemala involucrados en estas operaciones. Lo importante o lo interesante de esto es que durante el fin de semana, estamos hablando de viernes pasado para acá, en operaciones de esta naturaleza, los puestos de control han identificado un total de 743, que es el último dato que tenemos, 743 personas que han ingresado al país sin cumplir más que todos los requisitos sanitarios de ingreso. Como esto pues, pone en riesgo la salud de los guatemaltecos, que es una de las causas principales para estas operaciones, ellos han sido retornados a las fronteras más cercanas para que arreglen o solventen su situación de ingreso, sobre todo en los aspectos sanitarios. 724 personas son de nacionalidad hondureña y 19 salvadoreñas. Las acciones continuarán y se reforzarán en los departamentos en donde fue decretado estado de prevención. Hay aproximadamente 7,000 directamente en operaciones sobre las rutas, en lo que es control en los puestos fronterizos y sobre la ruta, en los 15 puntos de control que se han establecido. Pero en todo lo que es seguridad de fronteras, pues es básicamente todo el ejército. De los 16,000 que tenemos operativos, aproximadamente habrán unos 12,000 a 14,000 individuos que están involucrados en operaciones de control fronterizo en todo el contorno del país. Y damos seguimiento en este momento precisamente a la caravana de migrantes, ya que ha sido identificado un segundo grupo de migrantes hondureños ya muy cerca de la frontera con Guatemala. José Martínez tiene el detalle. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Karina? Muy buenas noches a usted, amigo televidente. Gracias por sintonizar Telediario. Nosotros ubicados con nuestra unidad móvil frente a la Casa del Migrante en la zona 1 de la ciudad capital. Como usted observa, las puertas cerradas a esta hora de la noche, pero ellos continúan dando la atención y si algún migrante pues llegara a necesitarla, las puertas de la casa están abiertas. Sin embargo, es importante mencionar que hemos tenido ya imágenes y se las vamos a mostrar en pantalla. Imágenes que nos llegan desde la ciudad de San Pedro Sula, esto es en Honduras. Vea usted, hay un grupo, lo decías Karina al inicio de este enlace, de por lo menos 1,400 personas, todos ellos migrantes hondureños que están listos ya para dirigirse a la frontera con Guatemala. Se espera que en las próximas horas parta este grupo de migrantes. Las autoridades resaltan que dentro de estos 1,400 hondureños hay un gran número de menores de edad. Así que es un tema que hay que ponerle mucha atención porque es delicado el manejo con los menores, sobre todo la responsabilidad de las autoridades y también de los padres que tienen que acompañarlos en este caso para poder ingresar a territorio guatemalteco, al menos así lo han establecido las autoridades de Guatemala. Nuestros equipos, Karina, están ya desplegándose a las diferentes fronteras de Guatemala para poder tener esa cobertura. Le hemos venido informando de este tema desde que se recibió la primera información que se podría conformar un nuevo grupo de hondureños que estarían entrando a territorio guatemalteco y ya tenemos las imágenes, vea usted, desde San Pedro Sula en Honduras con pues este grupo que está listo ya para dirigirse a la frontera con Guatemala. Por favor, le pedimos que mañana esté muy al pendiente de nuestras 3 emisiones para que usted pueda informarse, por supuesto, de lo que está pasando con este nuevo flujo migratorio. Karina, mi reporte de la unidad móvil de Telediario. Regreso contigo al estudio central. Muy buenas noches. Buenas noches para ti también, José Martínez. Importante el detalle que nos compartes. Así es que entre 2,000 y 4,000 migrantes hondureños es que se esperan contabilizar en esta caravana. Y como usted bien escuchó, 1,400 aproximadamente migrantes hondureños son quienes se dirigen hacia Guatemala. Han reforzado, por supuesto, el control migratorio las autoridades, así ya lo han establecido y nosotros estaremos atentos a la evolución de este tema para trasladarle a usted toda la información precisa. Mientras tanto, marcamos una pausa. Ya regresamos.
Y retomamos la información con buenas noticias, ya que este año precisamente es el año de la especialización y para ello Mentec y la Universidad Regional le ofrecen las mejores alternativas. Preste mucha atención, ya que usted podrá especializarse en estas carreras técnicas, precisamente producción audiovisual, periodismo, medios digitales y community manager. Para mayor información, no lo dude más y marque específicamente el 2410-3000, extensión 11431. Recuerde, estas alternativas en carreras técnicas solamente Mentec y Universidad Regional se las ofrecen. Los presidentes de los organismos ejecutivo, legislativo hicieron un llamado a la Unión Nacional durante la ceremonia de juramentación e inicio del primer periodo de sesiones ordinarias allá en el Congreso de la República. Este 14 de enero, el gobierno del presidente Alejandro Yamatei cumplió el primer año de gestión, el cual fue presentado por medio de un informe al presidente del Congreso de la República, Alan Rodríguez, durante la sesión solemne que marca el inicio de sesiones ordinarias. Ambos presidentes brindaron un discurso. El primero fue el diputado Alan Rodríguez, quien hizo un llamado a la paz. Con la venia del Creador y del soberano pueblo de Guatemala aquí representado y con la mano en el corazón, quiero referirme a la trascendental responsabilidad que tenemos como integrantes de este alto organismo del Estado para enfrentar los embates de las amenazas que acechan a nuestro país. Pero la amenaza más grande para la humanidad y los pueblos es el propio hombre, somos nosotros mismos. El Papa Francisco nos decía que hoy más que nunca se necesita de artesanos de paz. Por esto estoy seguro y hago votos para que se siga evidenciando que por encima de las diferencias políticas en este Congreso de la República es posible contar con 160 artesanos de la paz, con 160 artesanos de la solidaridad, con 160 artesanas y artesanos de la tolerancia y del trabajo por una Guatemala mejor. Estoy convencido que juntos seguiremos luchando contra el contagio de ese virus que tanto daño nos ha hecho como país, que tanto daño nos ha hecho como hermanos, que nos ha dividido y nos ha confrontado. Me refiero a ese virus nefasto de la intolerancia y del odio. Ante esta situación está en nuestras manos el producir y llevar a todos los rincones de nuestra Guatemala la vacuna de la fe, la vacuna de la esperanza, la vacuna de la paz, la vacuna del amor al prójimo. En tanto, el mandatario Alejandro Yamatei hizo un llamado a la Unión Nacional. Hoy cumplimos un año de este gobierno, un año en el que teníamos previsto muchos avances que queríamos hacer una realidad, pero algo nos interrumpió, algo nos obligó a ponernos en pausa. Y en una pandemia como ninguno de nosotros en la humanidad lo conocíamos, llegó rápida, aplastando vidas y aplastando proyectos, llegó arrasando, amenazando todo lo que habíamos construido. Pero la pandemia no sabía de qué estábamos hechos los guatemaltecos, no sabía que nos uniríamos como nunca antes, no sabíamos que empresarios, sociedad y gobierno nos acercaríamos, no sabía que los guatemaltecos lo daríamos todo por enfrentarla. Este es el momento de la construcción de puentes que nos hagan ver la posibilidad de dejar atrás décadas de abandono en los sistemas de salud, en los sistemas de educación, o superar las causas estructurales que han dado origen a la miseria, a la marginación y sobre todo a la inequidad. Es el momento de unirnos por algo, es el momento de unirnos por la paz, es el momento de comprometernos con la paz y de apostar por ella. Es el momento de hacer lo que sea necesario con el fin de que construyamos la paz. Esa paz firme y duradera, pero no producto de un acuerdo, sino producto de una actitud que como guatemaltecos tenemos que tener. Es el momento de colocar a la paz delante de todos nosotros, frente a nosotros. Este es el momento. Es el momento de que unidos lo logremos.
Continuamos con la información y es que según autoridades del Ministerio Público, las denuncias por el delito de la extorsión han incrementado durante los últimos días. La cantidad de denuncias se ha incrementado un poco en relación al año pasado, ¿verdad? Actualmente se están recibiendo un promedio de, aquí en la capital, de 25 denuncias diarias. A nivel de los departamentos donde tenemos sedes, pues se recibe una cantidad aproximada máxima de 10 denuncias o 12 semanales. O sea, sí ha habido un leve incremento en cuanto a la recepción de denuncias referente a lo del año pasado. Durante el 2020, el Ministerio Público recibió 6.525 denuncias relacionadas al delito de extorsión. Se llevaron a cabo 790 allanamientos. Como resultado, 719 personas fueron detenidas y tras investigaciones, 1.024 fueron ligadas a proceso. Autoridades aseguran que trabajan de forma interinstitucional para hacerle frente a este flagelo. Las acciones de investigación continúan y hacen el llamado a la población a denunciar. Existe la denuncia electrónica, existe una app que es del Ministerio Público, a la cual también se puede utilizar, y también el número 1574, que es un número telefónico que se atiende las 24 horas, los 365 días del año, a través del cual se puede llamar e indicar que es víctima de una exigencia dineraria. Y continuamos con la información y es que el presidente Alejandro Yamatei expuso los avances durante su primer año de gestión. El mandatario destacó la habilitación de 6 hospitales en el marco de la pandemia del COVID-19, así como la implementación de 10 programas sociales para ayudar a la población afectada. Cuando empezamos el gobierno, teníamos como meta en 4 años que íbamos a construir 4 nuevos hospitales. A pesar de todas las limitaciones, solo en el primer año, en 5 meses y medio, superamos esa meta. Construimos 5 hospitales, de los cuales 2 serán temporales. Habilitamos 1 que estaba sin uso para totalizar 6. Dimos al máximo con un sistema de salud en el abandono, cuando la sociedad más lo necesitaba. Este año iniciaremos la construcción de nuevos hospitales en Amatitlán, en Chimaltenango, en Coatepeque y Cobán. Vamos a seguir mejorando y ampliando los hospitales ya existentes, así como los centros y puestos de salud. De esta forma, ampliaremos la atención de la cobertura en salud en todos los niveles. Las medidas contra el COVID forzosamente tenían que tener un impacto en la economía en el corto plazo. Por eso se elaboró un plan de choque. Pusimos en marcha 10 programas sociales y económicos para que lográramos atenuar los efectos derivados de las medidas adoptadas. Nunca antes se había establecido en tan corto tiempo programas sociales de tan amplio alcance, complejidad, pero sobre todo de manera simultánea como los que elaboramos en el 2020. El programa Bono Familia benefició a 2.790.668 hogares en un año. El bono de protección del empleo apoyó a más de 190.000 trabajadores que vieron sus contrataciones suspendidas por la pandemia. 200.000 kits Juntos Saldremos Adelante, entregados a las familias más vulnerables y elaborados en tiempo récord, con donaciones de alimentos y el trabajo de más de 11.000 voluntarios. En el gobierno fuimos evaluando cada día, cada momento. Nos poníamos al día en lo que estaba pasando en el mundo con respecto a la situación de la pandemia. Valió la pena quedarnos en casa, valió la pena detenernos un poco, valió la pena tomar medidas drásticas pero rápidas. Gracias a eso mejoramos las curvas, mejoramos las cifras y hoy ya participamos en un proyecto mundial COVAX que nos va a garantizar que los guatemaltecos con riesgo sean vacunados en el corto plazo. Y estamos viendo con varias farmacéuticas contar con la suficiente cantidad para todos los guatemaltecos. Pero resistir a la pandemia no era suficiente. Debíamos regresar a la normalidad cuanto antes. Teníamos que poner las máquinas de nuestro país de nuevo en marcha y lo hicimos con decisión y los resultados hoy se notan. Nuestro país es uno de los menos afectados en la recesión mundial y oigan bien, según el Vanguard, Guatemala caerá menos que el promedio de Centroamérica y mucho menos que el promedio de América Latina. Tendremos un Producto Interno Bruto que alcanzará el menos 1.5%. Dicen que mal de mucho consuelo de tantos, pero somos el primer lugar en América Latina. Además, se ampliaron y mejoraron los servicios de salud. 2020
Nos han recordado a todos la importancia de la salud. Nuestra red hospitalaria hoy está mejorada para responder a las emergencias, pero también, permítanme recordarles, 2.219 camas disponibles solo para COVID-19 y de 270, hoy sobrepasamos los 1.353 ventiladores mecánicos para atender a nuestra gente. Habilitamos 13 centros de bienestar respiratorio, entregamos 17 centros de atención permanente en el interior del país. Asimismo, se dio atención a las comunidades afectadas por ETA y IOTA. En noviembre tuvimos que enfrentar las depresiones tropicales denominadas ETA y IOTA, y antes habíamos enfrentado a Amanda y Cristóbal, que nos ocasionaron cuantiosos daños y pérdidas. De esta manera ponemos punto final a esta tercera emisión, agradeciendo su sintonía. Le esperamos mañana, André. Pásela bien, buenas noches. Nos vemos mañana en las 3 emisiones.